Buenos días, amigos. Hoy viernes 6 de septiembre de este año 2019. Comencemos por desearles mucha suerte a la selección dominicana que mañana en la lejana China Popular enfrenta al seleccionado de Australia en el Mundial de Baloncesto para Mayores. Hace ya muchos años, la República Dominicana en el 1978, un 3 de octubre, enfrentó a Australia y perdió por 2 tantos, 74-72, en un mundial de baloncesto que se celebró en Manila, Filipinas. Pero esta vez esa selección nuestra llena de coraje, de deseo, de grandeza, de resaltar. Que por cierto, si gana mañana Australia, se colocaría entre los primeros 8 equipos mundialistas de estos tiempos. Enfrenta a un equipo con las siguientes personalidades en su escuadra, los australianos. Andrew Bogut, de los Warriors de la NBA. Patrick Mills, de los Spurs, de las escuelas también de la NBA. Joe Ingles, de los Jazz de la NBA. Matthew de la Vedova, de los Cavaliers. Y Aaron Baines, de los Suns. Óigame, nosotros no llevamos ni uno solo de la NBA porque los nuestros se negaron. Se negaron. Hartford y nuestro estelar joven estrella del Minnesota Timberwolves se negaron a representarnos. Ahí están, sin embargo, en esos países, todos los que son estrellas de la NBA están. Los nuestros que ya están establecidos, que ya tienen un dinero en el bolsillo, sin embargo, esos se negaron. Pero estos jóvenes han dado una demostración, estos que no son estrellas de la NBA, una demostración de dignidad, de entrega, que fue capaz de vencer a nada más y nada menos que a Alemania, que está entre los 10 mejores del mundo. Y cuidado, ya habíamos vencido previamente a Jordania. Así es que mañana tiene una prueba dura, pero el domingo la tiene aún más dura contra Lituania. Tremendo equipo. Porque Lituania sí tiene, es el principal deporte que se practica en Lituania es el baloncesto, ni siquiera el fútbol. Porque los lituanos han hecho de este deporte un propósito y eso lo tiene presente en el baloncesto mundial. Bueno, crucemos los dedos para que se dé una de victoria de cualquiera de estos dos confrontaciones de este fin de semana, sábado y domingo, coloca a la República Dominicana en un lugar estelar del baloncesto mundial. Una sola de las dos confrontaciones que nos sea favorable nos coloca en una posición muy distinguida del baloncesto mundial. Este fin de semana, cambiando de tema, regresando un poco al ambiente local, de la política, el Partido de la Liberación Dominicana tiene uno de esos episodios que le son emblemáticos y que explican por qué concentra la atención nacional por encima de todas las otras formaciones políticas. Y es que el dandinismo, que ya es una expresión, una corriente dentro del Partido de la Liberación Dominicana, escoge el candidato que confrontará a Leonel Fernández, la otra gran expresión o corriente política que disputa la dirección del Partido de la Liberación Dominicana y su representación en los órganos nacionales. Esa selección, un tanto difícil porque se
están en competencia entre ellos mismos. Se supone que deberá motivar una unidad dentro del danilismo para enfrentar a Leonel, que es sin duda alguna un hueso duro de roer. 3 veces presidente de la República, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y el hombre que marcó el camino del desarrollo económico y social desde su primer gobierno, del 96 al 2000, porque señaló líneas básicas como incorporarse plenamente a la globalización, o sea, abrir el mercado interno a productos similares, importados, asociarse a los mercados cercanos, a caribeños y centroamericanos, formalmente, con acuerdos de libre comercio, apoyar definitivamente a las zonas productivas identificadas, o sea, la agropecuaria con la agroindustria, la manufactura con las zonas francas, la minería, el turismo. Gracias a eso, en ese último lustro del siglo pasado, el que inició el gobierno del PLD, se creció a 7.5% del Producto Interno Bruto promedio anual. Y ya ustedes saben lo que aconteció en el 2004, en agosto, cuando reasumió el poder, un poder en ruinas, que había destruido el 20% del Producto Interno Bruto histórico, el creado hasta ese momento por toda su historia, Lothar Balsa-Facón, en 4 años de ejercicio del Partido Revolucionario Dominicano, con una deuda enorme, con todos los factores macroeconómicos descontrolados, fuera absolutamente de previsión alguna, y en meses ya estaba totalmente normalizada la situación económica del país y toda la estructura productiva había vuelto a la normalidad. Hasta hoy, desde agosto de 2004 hasta hoy, en el 2019, la República Dominicana goza de estabilidad. O sea, un hombre con realizaciones extraordinarias, aunque no se puede perder de vista que el danilismo, que va a cumplir 8 años de continuo de ejercicio, ha sido un relevo de primera, porque ha gobernado con bastante eficiencia el país y ha creado raíces. De uno de esos que están ahí saldrá entonces el candidato que Danilo, por interpósita persona, enfrentará a Leonel. El candidato de Danilo que enfrentará a Leonel. Yo soy de los que cree, y lo digo con toda honestidad. Hay muchos que dicen que este es el lance definitivo y total entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Yo digo que no ha llegado ese momento, que va a llegar. Y muy probablemente sea en el 2024, cuando ya no habrá excusa y se enfrentarán. Será de frente ya la cosa. Pero por el momento el PLD no está necesitado de eso, entre otras cosas, porque ahora, actualmente, el PLD está enseñoreado sobre el pueblo dominicano, es el líder. Y cuando usted lidera las preferencias de un escenario, usted no tiene por qué crear peligros de división interna. Como sería una confrontación definitiva. O sea, yo entiendo que se va a dar, lógicamente, la confrontación, pero que no es motivo de rompimiento absoluto, sino que el que gane, ganó y recibirá el respaldo del otro. Eso que no le quepa duda a nadie. ¿Quién tiene, digamos, como dirían los hipistas, el carril de adentro? El doctor Fernández, sin duda alguna. Por eso los aprestos de todo tipo que se hacen en el danilismo, que tiene para confrontarlo el beneficio de estar en el poder, el ejercicio pleno del poder.
y eso de seguro ayudará, pero el liderato de Leonel, todo el mundo sabe, es muy pesado y será un tanto difícil desplazarlo. Lógicamente, si se da eso, entonces se daría lo que muchos quieren, que el danilismo dé prácticamente por terminado el liderazgo de Leonel Fernández. Tampoco está a la vista eso. Y mucho menos por un cointerpósita persona al frente de ese ejército. De manera que toda la lógica indica que el PLD va a asistir unido a la próxima consulta electoral y que se va a postergar lo que la oposición ambiciona para poder facilitar su llegada al poder, y es que se produzca una división en el partido oficial. Miren, y este sí es un tema que, bueno, es recurrente aquí en Diario de Cuatro y particularmente por parte de nosotros. Hay una estructura de producción agropecuaria, alimenticia esencialmente, ubicada en el Cibao, que recorre desde la provincia Espaillat, Moca, Santiago Rodríguez y toda la línea, Mao Valverde, de Montecristi, de Jabón, que depende de una estructura productiva que tiene en gran medida como destino de su producto Haití. Y muchas veces defensores de esas zonas importantes de producción no se reclaman a nosotros ser comprensivos y entender que Haití, en vez de una grave amenaza, es una oportunidad de negocios. La pregunta que debe hacerse a quien piensa y a quienes piensan de esa manera es la siguiente: ¿vale la pena explotar, como se quiere, esa oportunidad de negocio sin importar las consecuencias y exponiendo a toda la sociedad dominicana a los peligros que significa una frontera absolutamente porosa, por donde cruza todo tipo de negatividad, de enfermedades, incultura, presencia indeseable de nacionales que no se corresponden y que vienen a perturbar lo que es el estilo de vida de una sociedad enteramente distinta en lo plano cultural, económico, social, etcétera. Si vale la pena tanto deterioro por defender un mercado, pues llevémoslo ahí. Porque eso es lo que nos están reclamando. Que echemos a un lado todas las críticas y observaciones que se hacen a una relación con una nación que es verdad que la tenemos a nuestro lado, pero lo mismo pasa en Sudamérica y en toda Europa. ¿Cuántas naciones no hay que están al lado de la otra? Y sin embargo están regulados, con fronteras delimitadas y con muros, varias de ellas. Fronteras infranqueables. Nosotros tenemos que tirar definitivamente un muro en la frontera. Tenemos que redoblar la vigilancia allí, porque ya no se puede deteriorar más en la sociedad dominicana con una presencia masiva haitiana. Y si eso nos cuesta perder por el momento una parte importante del comercio que ahora se realiza con el pueblo vecino, que ciertamente depende de todo porque ha echado abajo su infraestructura productiva y porque tiene que vivir, tiene que comer,
tiene que trabajar. Entonces ese es el precio. Ese es el precio. Y miren, ¿qué quiere decir un muro en la frontera de República Dominicana con Haití? Lo primero es que va a haber 5 puestos fronterizos que se han utilizado siempre para el comercio formal, cuando se quiere formalizar de ambos lados. Cuando no se quiere, pues simplemente se pasa por esos mismos puestos, contrabando y todo tipo de arreglos. Pero si se quiere formalizar, están los puestos ahí. Esos puestos hay que mantenerlos. En segundo lugar, la sociedad dominicana y su gobierno y sus instituciones, incluso civiles, más importantes, las productivas, por ejemplo, no son tan irracionales para negar que necesitan de fuerza laboral haitiana para poder mantener activas estructuras productivas. Bueno, pues se les regula, se les otorga documentos formales, se les registra, se les ubica y se les pone como plazo regresar a su país una vez termine la jornada laboral del periodo de siembra o cosecha, cualquiera de las dos. Eso existe. Es bueno que ustedes sepan que Jamaica, que es una isla vecina nuestra, aporta mano de obra, cortadores de caña a la Florida, a los ingenios de azúcares que hay en la Florida, de los mismos dueños del Central Romana Corporation de aquí de República Dominicana, que tienen ingenio en la Florida, y de otros norteamericanos. Esos hermanos Fanjul realizan eso y esos señores los ubican en campamentos establecidos para que residan en Zafra, en el propio ingenio, en la propia zona, y después los regresan a Jamaica en vuelos charter o en embarcaciones preparadas para eso, porque tiene que ser trabajo decente. Nosotros creemos que muchas de esas cosas se pueden hacer en la República Dominicana y que tenemos que hacerlo. Ya la presencia haitiana en el país no solamente es distorsionante, sino peligrosa. Peligrosa porque está deformando la identidad nacional. Miren, ya un ejemplo sencillo, recorra la Lincoln en las esquinas donde hacen cruzan con otras avenidas. Ahí, Lincoln con 27, Churchill con 27. Se va a encontrar un poco más abajo en la Kennedy, se va a encontrar con 2 grupos de los famosos limpiavidrios. Uno de haitiano y otro dominicano, en confrontación. Incluso llegando a la soberbia y al enfrentamiento a pedradas, que lo hemos visto. O sea, para que usted vea que ya se están dando agrupamientos que se confrontan y llegan a la violencia en pequeña escala, como estos de limpiadores de vidrio. Entonces, imaginan el escozor que causa esa presencia masiva de mano de obra en toda la línea, en toda la zona norte del área productiva agrícola y pecuaria. Primero, porque desplaza considerablemente a fuerza laboral. Segundo, porque cobran más barato, mucho más. Y segundo, porque van con sus malas costumbres a improvisar rancheríos y ya les digo, con sus malas costumbres también de hacer caca en la calle y pis delante de la gente. Pedrito, di sus necesidades. Ponle una cosita. Entonces, a esta hora. sí.
Salen con su talega al aire como, Pero si, por como favor. si fuera. Entonces, miren, Pero por no favor, podemos. pero Este país Pedrito. está perdiendo la... Pero Pedrito, Y ¿qué es lo se que te ponen en pasa? los canales de riego y se quitan toda la ropa las mujeres a bañarse. Entonces, esas prácticas no son nuestras, no son nuestro estilo de vida. Bien. Buenos días, don. Buenos días, ¿cómo te va? Pero bájalo un chingo, Claro. hombre. No forman parte No sea, de nuestro no sea tan estilo de vida. no sea tan gráfico, Pedrito. Y estamos dañándonos a toda marcha. Pero ya veo hasta comentarios editoriales reclamando que echemos a un lado esas observancias, porque son nuestros vecinos y el mercado natural. No, no. ¿Para dónde vamos a llegar, No, Mozart? así tampoco, no. Eso hay que controlarlo. No, ¿a dónde vamos a llegar? Eso hay que controlarlo. A mí me da pena, porque es verdad que hay estructuras productivas que se han condicionado, productores de huevos, de carne de pollo y algunos alimentos básicos del Cibao se han condicionado al mercado haitiano. Bueno, para ellos es más informal, no tienen que guardar una serie de requisitos para estar presentes en los mercados de consumo. Porque todavía han visto cómo se presentan los cartones de huevos en un supermercado, ¿no? ¿Verdad? Y hasta en los colmados. Y los pollos de... Bueno, ahí no, ahí la cosa es a lo que coja mi bon. Y eso es un mercado, y eso es un negocio, eso es una oportunidad de negocio. Un momentito. El país no puede pagar tan alto precio. Tómate tu cafecito que te va a enfriar. No podemos pagar tan alto precio y la irresponsabilidad que significa mantener esa frontera porosa por donde cruzan todas las... No vamos a eliminar enfermedades que creíamos que habían desaparecido de nuestro ambiente mientras esa frontera esté abierta. No hay animal de crianza, cerdos, vacunos, que esté seguro mientras esa frontera esté abierta, porque por ahí va a cruzar todo tipo de enfermedad. Y lo que hablan de que de eliminar el contrabando y el tráfico de armas y drogas, que estén claro que hasta que esa frontera esté abierta y transitable casi con entera libertad, no va a ser posible. Eso es lo que queríamos plantear con responsabilidad, aprovechando que los viernes nosotros podemos soltar al aire ya lo que son nuestras preocupaciones. Adelante, don Mozart. Buenos días, Pedro. Hoy tenemos dos invitados, Ajá. uno de espacio corto, y vienen los amigos del CODIAF y del IDIA, que vienen con cosas importantes. Ya veo. Bueno, ya está. Chávez ahí. Ya está uno de ellos, pero Sí. hay una entrevista corta de esos que promueven candidaturas. O sea que tenemos que darle espacio para que se promuevan los que están en plan de... ¿A qué? Estamos en un proceso preelectoral, Mozart. Tenemos que abrirle espacio. Bueno, pero nosotros abrimos espacio. Aquí Sí, vienen todos. que vengan. Así es que, ¿cómo le está Buenos yendo? días. ¿Cómo ve usted la cosa? Yo la veo muy bien. Yo la veo bien. Muchos apagones, eso sí. Ay, sí, qué cosa. Yo sí lamento Muchos eso. apagones. En el momento en que arrecian la campaña contra Sí, Punta pero Catalina, está, Mozart. sí, está la Punta Catalina que salió. No, entró de nuevo. Entró cuando ayer. Bueno. Sí, estuvo 24 horas. Pero teníamos 500 abajo, 500 megas. Porque se le pegaron otras abajo, más. entonces se le pegaron otras más. Veo ahí a la ADIA. ¿ADIA qué se llama? Sí, Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Diciendo que... ADIE. ADIE. Que bueno, que ellos tienen ahí una energía a disposición, ¿verdad? Sobrante incluso. Sí, lo único que es muy cara, que le bajen un poco. No, y si es verdad que terminan de quebrar la CDE y le compran la energía al precio que ellos la tienen. Sí, si no vamos a seguir, porque Imagínate, energía generada con gasoil. si así tan cara, mejor no la compremos. Nosotros hemos pasado 50 años de apagones. Que pasemos un poquito más. Si no el importa. subsidio va a ser 600, 700 Sí, millones, y le pero compran nada, energía, sería nada, 1.500. Eso no nada lo de pinta nadie. encarecerme y que no. Millones de dólares. No. Nosotros hemos usado plantitas, Porque cobran en inversores, dólares. y el proceso electoral también bien garantizado, con plantas, por si acaso, por si las moscas, la contingencia.
está preparada. No, y Punta Catalina va a estar con sus Y Punta dos Catalina unidades. va a estar con sus 2 unidades. Y si quiere el sector Así, ahora, privado, si va quiere- a tener gas natural ahí en San Pedro, Exactamente. disponible también. También. Mira, Pedro, pero te digo que me siento bien, a pesar de eso y del calorazo. No cede. No cede el calor. Pero bueno, miren, el tema, el que yo he escogido tengo 2 semanas en eso, y qué bueno, el de educación. 7,000 profesores contratados Sí. por educación que aprobaron, superaron el concurso se por incorporaron a la oposición o nómina. de oposición. Sí, ¿Se dice por oposición o de oposición? Yo pienso que se pueden usar las dos. sí, creo que de las dos formas. Bueno, el asunto es que fueron a un concurso como debe ser y los que aprobaron, 7,000 fueron nombrados por el ministerio para incorporarse. Digo como debe ser porque de eso se trata. De que las autoridades, más que las autoridades, de que los estudiantes, las familias y la sociedad tengan la mayor de las garantías a partir de que esos docentes pasan por ese escrutinio y de ahí salen los mejores. Sí, así es. Y de ahí salen los mejores. Así debe Se ser. hizo ese concurso por oposición o de oposición y entonces se nombraron esos 7,000 docentes. Eso conjuntamente con el proceso de remozamiento de escuela que superó 89 centros educativos remozados. Recuerden que durante estos últimos 7 años nosotros hemos estado Se han construido 22,000 escuelas. Nosotros hemos aulas, estado frente al 22,000 proceso aulas. más amplio de toda la historia de construcción y reconstrucción de centros Nuevas hay escolares, 22,000. nuevecitas y 22,000. Aulas. Y eso ha venido acompañado con otro proceso, que es el proceso de equipamiento Ay, de esos centros docentes, que sea aún más caro. garantizando un espacio para el aprendizaje óptimo, donde la dignidad del maestro y del estudiante y de todo el personal administrativo está garantizado también. Pero también en el esfuerzo, porque es un esfuerzo que hay, y en el marco de esa importante disposición que fue el de otorgar el 4%, también se han instalado, mientras prosigue el proceso de construcción de más aulas que son necesarias, porque es que en la medida en que avanza la población, Pedro, avanza también la demanda de espacio, de la misma manera de espacio de habitaciones para vivir, de vivienda, y de hospitales, centros, de esa misma manera también escuelas, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, pues se han instalado también 46 aulas móviles en algunos puntos, que son parte de todo este proceso, porque al final de cuentas lo importante es garantizar esos espacios a los estudiantes, que lleguen con entusiasmo y se mantengan con entusiasmo ahí. Sí. Y eso es otra cosa que se ha logrado. Que esa estampida que se daba, que llegaban los muchachos a la escuela, fuente de los padres, que váyase para la escuela. Pero Sí. cuando llegaban allí, encontraban un espacio hostil, inadecuado, con muchísima carencia. Un muchacho que no desayunó. ¿Qué usted cree que hacía ese muchacho? Coger la de Villadiego. Se iba la denominada deserción escolar. Eso ha bajado en una forma, Pedro, increíble. Tú lo ves que a las 11 de la mañana Ya están de vuelta a la casa. Exactamente. Por el Pero hambre, por el porque ya no podía hambre. Y resistir. los niños que se dormían en las escuelas, le faltaba oxígeno a ese cerebro. Eso no es un juego, esa es la realidad. Pero por eso, Pero entonces, con el programa
de alimentación escolar, Pero se inventó Trujillo el chocolate escolar. que se incorporó, además del desayuno, el almuerzo y la merienda. Fíjense todos los elementos. Entonces, todo eso está maravillosamente bien y fíjense cómo avanzamos. Por eso quiero, Mozart, ¿tú te por eso acuerdas quiero aquella felicitar denuncia? a los docentes, a esos 7,000 docentes que superaron en la prueba, y al mismo tiempo animar a la ADP a que prosiga abriendo las compuertas del entendimiento e incorporándose al proceso de capacitación docente, que es tan importante para ellos, para los estudiantes, para los padres, las asociaciones de padres, para el sistema y para la sociedad. Mozart, tú sabes que tú pareces lisonjero cuando dices maravillosamente bien. Y te voy a poner un ejemplo de que lo que dice es absolutamente aplicable. ¿Tú te acuerdas cuando se inició el desayuno escolar? Que no pasaba una semana sin que se denunciara Que se envenenó un muchachito. y que tal que se alimento. intoxicó y que tal alimento vino dañado y que salía. Eso desapareció. Pero estamos, espérate, es cuando no eran 20, 30 mil, 50. ¿Y cuántas raciones alimenticias son ahora, Pedro? 1.200.000. Óyeme, espérate. Pero varias veces al día. Sí, en la pero, mañana, sí. al mediodía Imagínate. y en la tarde. Supera los 6,000 millones de ¿Te pesos. acuerdas de alguna denuncia reciente de ese tipo? Más o menos. No, jamás. No, pero que te acuerdas de una Que no reciente. la recuerdo. Ah, está bien. Que no la recuerdo. Entonces no eres lisonjero. No cuando soy dices ningún lisonjero. Cuando tú dices que ese programa opera maravillosamente bien. Maravillosamente bien. Y yo me alegro de que sea así. Oh, pero claro. Porque uno no puede a su país restarle lo que se merece, Así los es. reconocimientos que merece. Así es. Entonces, como les digo, fíjense cómo ese programa, cómo todo ese proceso de reforma del sistema educativo va avanzando con obstáculos, tiene todavía situaciones que hay que superar, Pedrito, que uno la entiende, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros también como la ADP insistimos en que debemos ver mayores esfuerzos en darle mayor contenido al tema de la tanda extendida, para que se ocupen más tiempo los estudiantes en el plano de su educación, de su formación. Eso es importante también. Eso hay que resaltarlo. Pero lo básico es esos 7,000 docentes que fueron a una prueba, se sometieron a esa prueba, a un concurso ahí de oposición y la superaron. Y entonces son contratados. Unos contratos con unos salarios, con unos niveles que superan en mucho lo que fue hace algunos años, que también es otro elemento importante. No quiere decir que se le esté pagando lo que merece un profesor, pero se aproxima. Si hay una aproximación a lo que debe pagársele a un servidor público de esa categoría, eso es en el plano de la educación. Sí. Como también hemos tenido avance en el plano de la salud, con los servidores del sector salud en el sector público. Eso es así, pero hay que seguir avanzando y hay que seguir mejorando en esa misma línea de dirección. Claro, Lo que me sí. preocupa, lo que sí me tiene, Pedro, un poco atormentado es una cosa que no dependen del gobierno, ni de ti, ni de mí, sino Del Altísimo. del Altísimo, el agua. Óyeme, se está incrementando, Pedro, Combinado con el desabasto combinado con la falta de energía. de agua en el país. Y Y cuando se siente como se está sintiendo en el Gran Santo Domingo, que ustedes saben que hemos mejorado, se ha mejorado mucho porque los sistemas de distribución han mejorado. Y a pesar de que el Gran Santo Domingo está pasando por un proceso de crecimiento en altura, no es lo mismo usted recibir agua directamente en el plano horizontal, en una casa, que tener que encaramarla a 8, 10, 12, 15, 20, 30 plantas. Pedro, tú oyes. Entonces, a pesar de todo eso, nosotros veníamos teniendo un suministro
importante, decente, y lo que faltaba, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado tenía suficiente agua allí acumulada y los camiones para ir abasteciendo, mientras se construyen otras infraestructuras que nos van a permitir aprovechar fuentes como el río Jaina, con esa pequeña presa que hay que construir ahí por Villa Altagracia. Es un dique derivador. Un dique derivador Sí. del Jaina, Sí. portentoso Jaina, Sí. para darle mucho más agua. Pero en este momento la situación es sumamente crítica, porque se agrava la situación del agua con el problema del suministro de energía eléctrica, porque entonces las bombas dejan de operar, de Mozart, funcionar. y un adicional, Mozart. Entonces hay que que somos pedir- irresponsables también en el uso. Además, con todos eso es estos, terrible. con todos estos car wash, Todo es que se afecta con la llave abierta. y muchísimo. Se cepilla con la llave Y abierta. lavaderos improvisados por doquier de vehículos. Ay, Dios. Mira, ¿Entiende? Eso es terrible. Y gente que abusa con los jardines también y regando agua Ay, 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 ay. y lavando aceras. Hay unas damas que ¿Entiende? Entonces, eso sí me salen en mortifica. pantalones Entonces, cortos casi diariamente a limpiar. Vamos a pedirle al hombre, al padre, a ver si llega una agüita Ay, ay. a esta región, porque de verdad, Pedro, que la situación es de pronóstico reservado a nivel nacional. A nivel nacional, el problema de la sequía, de falta de agua, Es a nivel nacional. es a nivel nacional. Buenos días. Como Oriol. yo, un buen día, hombre. Saludos. Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Diario de 4. De 3, pero de 4. Pues tú sí saquen cara a eso. Ay, ¿qué tú pero quieres? y cuenta, ¿tú sabes contar? ¿Y tú sabes Cuenta, contar? ¿Cuánto hay? Somos ¿Cuánto tres. hay, Pedro? ¿Cuánto hay? 3. No más palabras entonces ya. Entonces, Lo va a convertir a explicarle- Chávez ahorita. hay que explicarle a los ciudadanos por qué somos diario de 4 de 3. ¿Perdón? Que habrá que explicarle a los ciudadanos y a las ciudadanas por qué nosotros ¿Por qué somos se un diario redujo de a 4 de 3. No se redujo a nada porque nosotros no hemos reducido. Un Pero- sabático, no un sabático, un sabático del amigo. Está en asunto. Un saludo al camarada Héctor Héctor Tineo Tineo, que Nolasco, está en los tribunales de la República. de generales que constan en el expediente. Bueno, señores, hoy es viernes Sí. y el domingo es el día antes del día después. ¿Es así? Sí. El domingo es el día antes del día después. Es el día cuando el sector del presidente Danilo Medina escoge su precandidato presidencial. ¿Es así? Sí, así es. Yo quisiera, tenemos una semana hablando de sentido común y haciendo un esfuerzo para promover sensatez. Pedro, Mozart principalmente, me dice, Oriol, no hay nada que hacer. Yo digo, es verdad, pero lo último que se pierde es la esperanza. Pero otros me dicen, pero es que tú no entiendes que ya las diferencias son insalvables. Y ahí entonces yo quisiera aplicar las matemáticas de las políticas. ¿Cómo es insalvable una cosa? Una cosa es insalvable cuando los elementos que producen la separación Sí. no tienen solución. No tienen cura. Y en política solo no tienen solución cuando las contradicciones son de principio. Y los principios en política no son personales. No es porque tú me mencionaste mi señora madre y porque yo eso no te lo voy a perdonar, o porque tú me dejaste esperando, o porque yo te dije tal cosa y tú no me atendiste, no. En política, cuando se dice que hay una contradicción de principio, está relacionada con las condiciones materiales de existencia o históricas de ese momento determinado. Una visión enteramente distinta a la otra. Es decir, clase obrera, clase burguesa tienen una contradicción insalvable, supuestamente conforme a la teoría. ¿Cuándo es? Bueno, yo tengo un pensamiento conservador y tú tienes un pensamiento liberal. Nosotros no tenemos posibilidad de ponernos de acuerdo en temas relacionados con políticas públicas. Exacto. Porque tú planteas respecto al tema de la deuda externa tal cosa que es diametralmente opuesta a la que yo creo. Tú planteas hasta sobre el tema de medioambiental. Los planteamientos tuyos ni mínimamente se acercan a los míos. Entonces sí hay contradicciones insalvables. Entonces tú dices, hay dos tendencias
que definitivamente no podrán ponerse de acuerdo. Ahora, yo quiero que alguien me diga a mí cuáles son esas contradicciones insalvables que hay en el PLD. Si alguien me la dice, no solamente me callo, sino que me voy de todos los programas, pues yo no entiendo. Pues no te lo vamos a decir entonces. No, porque no lo puedo entender. No, insalvable no hay. Insalvable no sé. Y si no, analicen. Insalvable no. Y si no, analicen los gobiernos de los dos líderes del PLD. Insalvable no. Ok, vámonos de esta manera. Vamos a analizar los dos gobiernos. Hay dificultades serias, pero no insalvables. Bueno, ya es otra cosa. Muy serias, pero no insalvables. Si tú estás intentando llegar a lo insalvable y comenzaste seria y después no muy seria, ahorita dice grave, gravísima. Porque es la verdad. Pero sí, Porque no voy a está hacer bien, lo que no voy a hacer tampoco la de No, Alberto. yo te digo que los efectos se notan muy serios. Sí, se notan, sí. Pero Muy no, serio, pero tú no llega- le puedes. Mira, ese paciente tiene una convulsión fuerte. Ese paciente, mira, posiblemente se esté muriendo y el médico te dice, no, esta convulsión está dada por alguna cosa que es momentánea. Posiblemente yo no tenga la razón. Lo que sí yo quiero señalar desde el punto de vista de esos dos líderes que sí saben de política, que no le han podido explicar a la población, ni uno ni otro, cuáles son los elementos insalvables o muy serios que dice Mozart que tiene. Y una de las formas que uno puede dejar el historial de cada uno. El rumbo que ha tomado la República Dominicana en dirección al progreso, en dirección al crecimiento primero y al desarrollo después, lo ha dado y con estabilidad, baja inflación y todo eso que tú dices, Sí. lo ha dado el Partido de la Liberación Dominicana en dos gobiernos, en los gobiernos del presidente Leonel Fernández y en los gobiernos del presidente Danilo Medina. Si tú me dices cuál es la diferencia que yo veo entre uno y otro, veo al gobierno del presidente Danilo Medina más humanista, Más cercano a la gente. más cercano a la gente. Veo al otro más señalado a grandes propuestas de infraestructura y de revalorización del Proyección de espectro, del espectro jurídico político, los oleajes de la reforma de la justicia, en materia de salud, etcétera. Pero cercano a la gente yo veo al gobierno del presidente Danilo Medina, pero eso no es una diferencia. Más cercano. No, cercano. Sí. El otro, acuérdate que había un problema cuando se decía, la economía crece, pero el brote no se da. Es decir, había un criterio de que había que crecer la economía. Y había un programa social importante manejado por el despacho de la primera dama en ese momento, que luego pasó en el gobierno del presidente Medina a la vicepresidencia con la misma persona. Pero eso tú no me puedes decir que son contradicciones de principio. No lo son. Tú no puedes decir, ok, vamos a decir, el gobierno del presidente Leonel Fernández fue un gobierno conservador, fue un gobierno liberal, fue un gobierno neoliberal, yo no sé, vamos a dejarlo ahí. Ahora, el gobierno del presidente Danilo Medina es un gobierno conservador, es un gobierno neoliberal, es un gobierno liberal, vamos a ver. Te vas a dar cuenta que hay mucha similitud en los rasgos esenciales entre uno y otro. Claro. Entonces vamos a terminar en temas sectoriales. Todo el gabinete del presidente Danilo Medina estuvo una vez con el gabinete del presidente Fernández. Todo. Solo Gonzalo Castillo, no. Y el ministro administrativo de la presidencia. Después todos son del PLD, han estado son responsables de lo que pasó, de lo que dejó de pasar o de lo que pudo pasar. Y todos los que están en el lado de Leonel Fernández son responsables también, digo todo en un sentido no absoluto, de lo que ha pasado, de lo que pudo pasar o de lo que no pasó en el gobierno del presidente Danilo Medina, porque la mayoría ha sido miembro de su gabinete. Entonces, si tú quieres que yo diga cuáles son no puedo, es que no me sale. Yo he hecho un gran esfuerzo. No me sale para decir, mira, eso no es un insalvable. Todo, hay dificultades fuertes, los dos no se pueden ni ver, que sí, bueno, está bien. Ahora, en términos políticos, ninguno ni otro me ha explicado dónde que está el problema. Grave. Me van a decir, hay un tema, que uno quiere ser presidente y el otro quiso ser presidente. Ese sí es un tema grave. Tú ves, ese sí es un tema, pero eso es un tema de carácter, es político, pero también es de expectativas personales. El presidente Leonel Fernández es 3 veces presidente de la República, quiere ser 4. ¿Está bien o está mal? Júzguenlo ustedes. El presidente Danilo Medina ha sido presidente 2 veces y quiso ser una 3ª. ¿Es malo o bueno? Juzguémoslo. Entonces ahí sí está el problema, ya eso lo entendemos. Entonces sí, hay un problema.
No es un problema de principio, Pedro. No es un problema de principio. El problema de principio es que vemos la realidad de manera diametralmente opuesta. Tú la ves color rosado, yo la veo color azul marino. Eso sí es un problema de principio que tienen los grandes líderes. Los demócratas y los republicanos no se van a poder unir nunca porque uno tiene una visión del Estado y de la sociedad distinta a la que lo tienen los otros, en todo, en la religión, en cómo van, en cómo visten, en cómo se pelean, en cómo van a la iglesia, en todo, en las armas, en todo. El presidente, yo lo quiero decir hoy de manera muy responsable, el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández tienen más cosas en común que cosas en contra. Ahora, la situación en contra coyunturalmente es grave, lo que dice Mozart, es verdad. Porque uno dirá al otro, ven acá, tú fuiste 3 veces, cálmate, déjame a mí empatar para que seamos 3-3. Entonces le dice, no, que la Constitución, aquí nosotros dijimos que el tema de la Constitución no era un tema jurídico, que era un tema político. No era un tema para dividir a la sociedad, no era un tema para irse en cruzadas supuestamente sociales, no. La cruzada es la pobreza, la que tenemos que hacer, la pobreza que todavía tenemos que conjurar. Entonces, el otro dirá, no, yo quiero hacer 4 veces porque me falta para terminar. Y ahora, todavía hoy, este programa ha dicho, dicen, no se puede modificar la Constitución de la República por una sola persona. Ahora, la Constitución de la República no puede agredir a una sola persona. Depende de la visión con que tú lo veas. Entonces, los temas donde hay separaciones graves, que yo entiendo a Mozart cuando habla de separaciones, ¿cómo fue que dijo? No grave. Irreconciliable. Utilizó otra expresión. ¿Cuál fue? ¿Perdón? Que no fue grave la contradicción. Muy difícil. Muy difíciles. Hay contradicciones muy difíciles, como esa, por ejemplo. Convertir en una cruzada el tema de la Constitución cuando era un tema político. Y persistir en esa cruzada. Entonces, ahora se persiste también en no querer la modificación. Ahora dicen, tú le puedes decir un asunto de tiempo, pero cuando tú dices que no, que eso no se puede tocar porque la Constitución, entonces no. ¿Por qué? Que él nunca entonces cuando tú dices por una sola persona no se puede trabajar la Constitución. Entonces le agregan un problema a la Constitución, le dicen, no, el tema de las elecciones que fueron separadas y todo el mundo está de acuerdo en que la unan otra vez. Para, como dice, mira, vamos a comer arroz con habichuela y vamos a agregar un poquito de carne, está bien. Si tú crees que no tenía carne, que no es necesario, hay carne ya. Pero el tema es cuando te dicen, no, la Constitución no puede ser modificada por una persona. Entonces está bien. Pero la Constitución no puede agredir a una sola persona. O sea, no puede decirle que solamente el presidente Danilo Medina, a partir de la Constitución, eso hay que no puede. Eso hay que resolverlo. Entonces, en algún momento habrá que resolverlo. Estoy colocando los temas que son de lugar. El tema fundamental, que es si uno y otro puede ser de nuevo candidato a la presidencia de la República, eso solo lo debieron haber resuelto los miembros de ese partido y como ellos eligieron una vía de primarias abierta, todos nosotros que podamos ir a votar. Pero al presidente Danilo Medina no se debió con el presidente limitarlo por el tema de la Constitución, que no era un tema jurídico. ¿Por qué no era un tema jurídico? Bueno, porque es legal modificar la Constitución si tú cumples con el protocolo que ella misma señala, ¿o no? Así es. Entonces, no es un tema jurídico. Ahora, tú dices, no, tú vas a violar la Constitución. Si tú quieres, la Constitución dice que hasta los próximos 50 años no se puede modificar. Ok, pero no era eso. Si tú cumples con el protocolo, puedes modificarla. Era un tema político porque ahí sí tú puedes decir, mira, no es conveniente. No me digas que es ilegal, no me digas que tú vas a hacer una cruzada porque es malo modificar la Constitución. Tú tienes que pelear y decir, mira, no es conveniente, por lo que tú quieras. Y yo digo que sí que es conveniente y discutimos. Pero no me digas que tenemos que ir a la feria porque se está acabando el mundo. No, no se acabó en el 2010 ni se va a acabar en el 2019. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es decir, yo sí puedo entender un razonamiento sobre política constitucional, sobre la Constitución, un razonamiento lógico que no me diga que hay una cruzada porque se va a acabar el mundo, sino que tú entiendes que no debe ser. Y yo entiendo que sí debe ser, y ahí discutimos, ya. Y que decidan los órganos del Estado qué hacer. Eso fue lo que debió pasar. Ahora tenemos que el domingo
el sector del presidente Danilo Medina va a elegir un candidato que seguramente en un 95%, cuidado si un 98%, cuidado si un 99%, será Gonzalo Castillo. Todas las evidencias indican que va a ser el candidato del sector del presidente Danilo Medina. Consumatum es, ya sí la cosa va. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como programa, como persona, como dominicanos deberíamos pedir? La única manera de una posibilidad, un ínfima. Primero yo voy a decir esto, antes de decir eso. En el sector del presidente Leonel Fernández se ha impuesto la idea de que si derrotamos al gobierno no importa, vamos a ganar. En el sector del presidente Medina se ha impuesto la idea, no importa, si derrotamos a Leonel vamos a ganar. Y es posible, pero yo creo que es más difícil. Si uno y otro, y aquí voy con lo que... No, si uno descarta al otro, acerca mucho a la oposición a la posibilidad, aunque sea todavía lejana, pero eso es así. a la posibilidad de desalojar al PLD. Eso no resiste ningún es decir, otro a nada. Mozart dice, si yo gano, si yo destrono a Orión del programa y nos quedamos Pedro y yo, como quiera va a estar bien. Va a haber programa. Y yo digo, si yo saco a Mozart, como quiera va a haber programa. Bueno, sí. Ahora hay que ver qué condiciones tiene el programa para competir entre los programas globales que vamos a tener. Y después que se acreditó entonces, ¿qué queda después de consumado todo? Hay un candidato el domingo, Dios delante, del sector del presidente Danilo Medina. Hay un candidato ya señalado del sector del... Hay otro candidato, Río, no te busques problemas. Está bien. Hay otros aspirantes. Porque está también... no hay otro... Pero perdón, ¿hay o no hay otro candidato? Es lo que yo pregunto. Perdón, hay otro candidato. Está Melanio Paredes y está la señora Crespo. Marisa. No, Marisa va dentro del grupo de Marisa está en el grupo. Sí, pero está Crespo. Está, porque ahorita nos agarran. Sí, es verdad, hay 3 candidatos. Sí. Con posibilidades. ¿Quiere que diga? Sí. Con posibilidades. Yo no sé si... Bueno, todo el que está en el globo está... Por eso decía Joséito Mateo, juega porque te saque. Una pregunta a los muy buenos amigos, a los muy apreciados amigos del sector del presidente Leonel Fernández. ¿Se puede ganar unas elecciones un partido sobre la base de tratar a su propio gobierno? Si lo ha hecho, si la gente dice, si las encuestas, si el Fondo Monetario, si el Banco Mundial dicen que lo ha hecho bien. Porque ¿qué es en un país de tantas necesidades un gobierno bueno? Un gobierno bueno es que la economía mantenga un crecimiento, en este caso, muy por encima de lo que es. De sus pares latinoamericanos. Que produzca empleo, que baja inflación, que haya estabilidad política. Que estabilidad política, etcétera, y que los elementos básicos de la democracia se respeten. ¿Ya? Entonces yo pregunto, si ganara el presidente Fernández la convención interna, ¿se ganaría diciendo que van a ser un gobierno bueno y que el gobierno que está es malo? Solamente se iría a los gobiernos que encabezó el presidente Fernández. A nadie se le ocurre plantear eso en este momento. Que a nadie se le ocurre. Ahora vámonos con el gobierno del presidente, el candidato del sector del presidente Medina. ¿Ganaría diciendo que los otros no sirven para nada y que no hay necesidad? Claro que no. Entonces yo creo que yo tengo razón en decir, ¿qué es lo único que puede? Hay un hilito que todavía no se ha roto. La chichigua no se ha ido en banda. Tiene culebrilla, tú lo tienes agarrado ahí, y la chichigua tiene culebrilla. Pero hay otra chichigua que tiene una navajita al lado. Que te puede lajear, que te está intentando lajear. Y tú estás agarrado, pero... Y además, no le pusiste cebo a la gangorra. Y parece que hay una hilacha. Y eso es peligroso porque se va a ir en banda. Y estamos volando la chichigua en el malecón, cuando volábamos en el malecón, que si se te va en banda no la vas a recuperar. Es el paraguas que va. Sí, claro. Bye. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y tú estás ahí. ¿Qué es lo único que queda? Democracia interna en el PLD. ¿Cuál es la democracia interna? Lo único que usted tiene que decirle... En derecho se dice vía electa. Ustedes cogieron la vía. Sí. No fue nadie que le cogió. La vía es primaria, aceptar los resultados. Segundo, ya por suerte, el comité político no es el árbitro de las elecciones. Oye esto, Mozart, el comité político no es el árbitro de las elecciones. No, es la Junta. Cuando la Junta diga no va a ser a las 4, a las 6 de la tarde,
con 2 horas entre lío y qué sé yo cuánto, y que fulano dijo que se armó un lío en tal sitio, a las 6 de la tarde. 6 de octubre. Ganó el que ganó y perdió el que perdió. O perdió los que perdieron. O perdieron lo que perdieron. Sí. ¿Qué pasará? Bueno, esa es la democracia. A partir de ahí tienen que decirle, quien sea, yo acojo la voluntad del partido expresada en las urnas y de una parte de la sociedad expresada en las urnas. Así tiene que ser. Eso es lo único que hay. ¿Tú sabes por qué estoy diciendo eso? Qué bueno. No es por el bien tuyo, mozo, ni mío, que si gana fulano me va a ir mejor a mí, que si gana... No, es por el bien de la democracia. Así es. En el último, y voy a decir esto finalmente, en el último trimestre de este año, dice el Fondo Monetario que será 5.2. Dicen algunos economistas que puede ser hasta 4.9. Quiere decir que en el último trimestre de este año la economía va a crecer, se va a mantener un poquito por encima de su potencial o dentro de su potencial. O un poquito por debajo de su potencial. O un poquito por debajo. Eso quiere decir que no jueguen con eso. Y eso quiere decir generación de empleo y trasvase del otro lado de la verja de la miseria para este lado que se detenga. Así es. Y eso no tiene derecho a detenerlo ni el presidente Danilo Medina ni el presidente Leonel Fernández. Así, exactamente. Así de simple. Sí. Miren, señores, llegamos pasé. hasta Yo Muy bien, ¿no? muy La bien, muy conclusión bien. de esta Yo no etapa quería de los venir, comentarios. Qué suerte que estábamos los tres, que Eh. pudimos expresar nuestros puntos de vista con entera libertad, como se acostumbra aquí. Que en ocasiones disidentes, forma Como debe parte de ser, la porque libertad son- de opinión. cada Entonces, cabeza miren, es un señores, mundo. les anunciamos que está con nosotros el ingeniero agrónomo Juan Chávez. Él forma parte es un responsable de uno de los institutos de investigación más importantes del país. Pero en este momento, él viene a hablar de un movimiento que se ha constituido de profesionales de la agropecuaria. Se llama Renovando, que tiene una visión moderna y futurista de la agropecuaria dominicana. Con él vamos a hablar. Interesante eso. Vamos a hablar dentro de un momento. ¿Qué te parece? Hacen falta trabajadores en el campo porque yo tengo problemas. Sí. No hay manera. No hay manera. Sí. La verdad que yo me explique cómo es que se puede trabajar, que se puede producir en el campo en el día de hoy. Vamos a un cambio. Muchas gracias por permanecer en sintonía. Cuando se habla de informaciones, nosotros estamos a la vanguardia de los tiempos. Por eso te presentamos las noticias internacionales. La líder de Hong Kong, Carrie Lam, anunció la retirada formal del controvertido proyecto de ley de extradición que ha hundido al territorio, que goza de régimen administrativo especial en su peor crisis política en décadas. En una declaración televisada grabada previamente, Lam anunció 4 acciones para iniciar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad hongkonesa. Primero, el gobierno retirará formalmente el proyecto de ley para tranquilizar completamente las preocupaciones públicas, afirmó la jefa del Ejecutivo y agregó que el responsable de seguridad de su gobierno presentará una iniciativa en este sentido cuando el Parlamento retome sus trabajos. El proyecto de ley que habría permitido extradiciones a tierra firme en China, donde los tribunales son controlados por el Partido Comunista, desencadenó meses de disturbios y planteó el desafío más grave para el presidente chino Xi Jinping desde que llegó al poder en 2012. El cambio climático ataca también a la agricultura europea. Según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, se prevé que la producción agrícola y ganadera disminuya e incluso tenga que ser abandonada en algunas partes de las regiones meridionales y mediterráneas de Europa por el aumento de los impactos negativos del cambio climático. En total, el sector agrícola de la Unión Europea podría perder hasta un 16% de sus ingresos en 2050. Los impactos climáticos han generado ya una mayor pobreza en las cosechas y costes de producción más elevados, lo que ha afectado al precio, la cantidad y la calidad de los productos de piscifactoría en algunas partes de Europa. Las tierras agrícolas representan el 40% del total de las tierras de la Unión Europea. La agricultura y las industrias y servicios relacionados con la alimentación proporcionan más de 44 millones de puestos de trabajo en la UE y 22 millones de personas trabajan directamente en el sector. El sector agrícola también desempeña un papel crucial en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que representa alrededor del 10% de todos los gases de efecto invernadero de la Unión Europea.
Las masacres en Estados Unidos hacen mella en Walmart. La principal cadena minorista del país ha anunciado que dejará de vender munición para armas que no sean rifles de caza. Lo mismo hará con las armas de mano en Alaska, único lugar de todo el territorio donde las vendía. Por otro lado, ha pedido a sus clientes que no acudan a las tiendas con armas a la vista, aunque las leyes estatales lo permitan. Los responsables de la empresa también abogan por un examen minucioso de los compradores de armas y por evitar ponerlas en manos de aquellos con circunstancias que impliquen riesgos. Walmart ya había dejado de comercializar previamente rifles semiautomáticos y habían aumentado la edad autorizada para la compra de armas y municiones de los 18 a los 21 años. Las últimas medidas son consecuencia de los recientes tiroteos ocurridos en los estados de Texas y Ohio, que han dejado decenas de muertos. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovannis Ramírez. Ahora nos vamos a un cambio y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.